Hay personas que parecen sonreír, pero por dentro llevan años peleando una guerra silenciosa que nadie ve. Una guerra contra pensamientos que no descansan, contra recuerdos que duelen, contra heridas que siguen abiertas aunque el tiempo haya pasado. Y lo más peligroso no es el dolor. Lo más peligroso es acostumbrarte a vivir con él creyendo que así será siempre. Déjame decirte algo que puede incomodarte. La mayoría de la gente no está cansada físicamente. Está espiritualmente agotada de fingir fortaleza mientras se rompe en silencio. Agotada de absorber negatividad ajena. Agotada de buscar paz en personas, dinero, relaciones o reconocimiento y seguir sintiendo vacío. Porque hay una verdad que casi nadie te enseña. El dolor emocional no destruye tu vida. Cuando llega, la destruye. Cuando se instala y construye una identidad dentro de ti. Y ahí comienza el verdadero peligro. Cuando ya no dices estoy sufriendo, sino yo soy alguien roto. Cuando la tristeza deja de ser una emoción y se convierte en tu forma de vivir. Pero escucha esto con el alma. Existe un secreto espiritual que cambia completamente la manera en que enfrentas el dolor, la traición, el rechazo y la oscuridad emocional. Un nivel de conciencia donde el caos deja de gobernarte, donde la negatividad ya no entra tan fácil, donde el sufrimiento deja de controlarte porque entendiste algo poderoso. Lo que pasa a tu alrededor no tiene más poder que la paz que construyes dentro de ti. Hoy no vine a motivarte, vine a despertarte. Hay algo que nadie te dice cuando estás roto por dentro. Nadie te prepara para esa sensación de vacío que aparece después de una traición, una pérdida, un rechazo o una decepción profunda. Y lo más duro no es el dolor en sí. Lo más duro es darte cuenta de que el dolor vino a mostrarte una parte de ti que todavía no estaba sana. Porque el dolor nunca toca áreas fuertes. El dolor revela fracturas invisibles. Revela dónde todavía dependes demasiado de la aprobación. Dónde sigues atado al control. Dónde construiste tu paz sobre personas, circunstancias o expectativas externas. La mayoría de las personas vive huyendo del dolor. Se distraen, se llenan de ruido. Buscan anestesia emocional en relaciones vacías, redes sociales, trabajo excesivo o validación constante. Pero el dolor ignorado no desaparece. El dolor reprimido se transforma en ansiedad, en inseguridad, en enojo silencioso, en una tristeza que se instala lentamente en la identidad. He aprendido algo con los años. El sufrimiento se vuelve eterno cuando te niegas a escuchar la lección que vino a traerte. Recuerdo momentos en mi vida donde sentí que todo se derrumbaba. Fracasos que golpearon mi ego, pérdidas que me dejaron sin dirección y personas que juraban quedarse pero se fueron cuando más necesitaba apoyo. En esos momentos mi mente solo repetía una pregunta: ¿por qué me está pasando esto? Y mientras vivía atrapado en esa pregunta, seguía siendo víctima del dolor. Porque la mentalidad de víctima te deja atrapado en el pasado, pero la conciencia espiritual te obliga a mirar hacia adentro. Todo cambió el día que dejé de preguntarme por qué y empecé a preguntarme qué vino a enseñarme esto. Esa sola pregunta cambió mi manera de vivir el dolor. Porque entendí que algunas pérdidas llegaron para arrancar versiones débiles de mí. Algunas decepciones llegaron para mostrarme cuánto dependía emocionalmente de personas equivocadas. Y algunas heridas llegaron para despertar la fortaleza espiritual que la comodidad jamás habría despertado. El dolor tiene una función sagrada: romper las ilusiones que no te permiten evolucionar. Por eso las crisis espirituales suelen sentirse como destrucción, cuando en realidad son reconstrucción interna. El problema es que queremos sanar sin mirar la herida. Queremos crecer sin incomodidad. Queremos despertar sin atravesar oscuridad. Pero las almas fuertes no nacen en la comodidad, se forjan en el fuego. Quiero que hagas algo poderoso.
Escribe cada experiencia dolorosa que todavía cargas dentro y junto a ella escribe qué vino a enseñarte. Tal vez una traición vino a enseñarte límites. Tal vez un rechazo vino a enseñarte amor propio. Tal vez una pérdida vino a enseñarte desapego. Cuando haces eso, el dolor deja de ser castigo y empieza a convertirse en sabiduría. Sustituye victimismo por introspección. Deja de preguntarle a la vida por qué te golpeó y empieza a preguntarte en quién necesitas convertirte después del golpe, porque las heridas no siempre llegan para destruirte. Muchas veces llegan para despertar la versión más consciente, más fuerte y más espiritual de ti. Y cuando entiendes eso, el dolor deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro. Hay una guerra silenciosa que millones de personas pelean todos los días sin darse cuenta. Una guerra que no ocurre en las calles, ni en oficinas, ni frente a cámaras. Ocurre dentro de la mente. Es la necesidad constante de tener la razón, de demostrar que están en lo correcto, de defender su ego, incluso cuando eso les cuesta la paz. Y déjame decirte algo con absoluta honestidad. Hay personas que ganan discusiones todos los días, pero pierden tranquilidad todas las noches. Porque el ego tiene hambre de validación constante. El ego necesita demostrar superioridad, necesita responder el último mensaje, necesita corregir, convencer, defenderse, explicar. Pero una mente espiritualmente fuerte ya entendió algo que cambia completamente la vida. No toda batalla merece tu energía. Hay discusiones que no buscan entendimiento, buscan desgaste. Hay personas que no quieren comprenderte, quieren provocarte. Y cuando entras en ese juego emocional, aunque creas que estás ganando, en realidad estás perdiendo algo mucho más valioso, tu equilibrio interior. Yo también caí muchas veces en esa trampa. Hubo temporadas en mi vida donde sentía la necesidad de aclararlo todo. Si alguien me malinterpretaba, quería corregirlo. Si alguien me atacaba, quería responder. Si alguien cuestionaba mis decisiones, sentía la obligación de defenderme. Y mientras más intentaba demostrar mi punto, más agotado terminaba. Porque vivir defendiendo constantemente tu energía es como intentar apagar incendios emocionales todos los días. Te consume lentamente. Con el tiempo entendí algo profundamente liberador. La paz interior vale más que tener la razón. Porque incluso si logras convencer a alguien, incluso si ganas la discusión, incluso si pruebas tu punto, ¿de qué sirve si terminas emocionalmente drenado? Hay victorias que en realidad son derrotas disfrazadas. Y la madurez espiritual consiste en aprender a distinguirlas. La gente espiritualmente débil reacciona de inmediato. Se deja arrastrar por la emoción del momento. Pero una mente consciente hace una pausa, respira, observa. Y antes de responder se hace una pregunta poderosa. ¿Esto alimenta mi paz o alimenta mi ego? Esa pregunta puede salvarte de muchísimas guerras innecesarias, porque no responder impulsivamente no es cobardía, es autocontrol. Retirarte de una discusión innecesaria no significa que no tengas argumentos. Significa que ya entendiste que tu tranquilidad no puede depender de convencer a todos. Hay personas comprometidas con el caos. Y si intentas ordenar la mente de alguien que ama el conflicto, terminarás perdiendo tu propia calma. Quiero que aprendas a retirarte de conversaciones que solo generan desgaste. No necesitas reaccionar a cada ataque emocional. No necesitas defender cada decisión personal. Algunas personas nunca estarán listas para entender tu proceso. Y está bien, tu trabajo no es educar todos los egos que encuentres. Tu trabajo es proteger tu energía. He aprendido que muchas veces el silencio es más poderoso que la explicación, porque el silencio consciente no nace de debilidad, nace de claridad. Es entender que tu alma merece descanso, no guerras constantes. Así que la próxima vez que alguien intente arrastrarte al conflicto, detente un segundo, respira profundo y pregúntate con honestidad: ¿vale la pena perder mi paz solo para demostrar que tengo razón? Porque quien
aprende a proteger su paz, deja de vivir esclavo de su ego. Tu mente no es un simple espacio de pensamiento, es un templo sagrado donde se construye o se destruye tu paz en silencio. Y lo más peligroso de todo es que muchas personas han permitido que cualquiera entre a ese templo sin darse cuenta. Permiten opiniones, comparaciones, miedo, noticias tóxicas, conversaciones vacías, y luego se preguntan por qué su interior se siente caótico, por qué su espíritu está cansado, por qué la ansiedad se volvió rutina. Pero la verdad es simple y profundamente incómoda. No eres lo que dices una vez al día, eres lo que consumes todos los días sin cuestionarlo. He visto vidas enteras desmoronarse no por un gran evento, sino por una exposición constante a pequeñas dosis de negatividad. Un comentario aquí, una comparación allá, una historia de fracaso repetida una y otra vez hasta que se convierte en creencia. Y cuando la mente cree algo lo suficientemente fuerte, el espíritu comienza a obedecerlo. Por eso hay personas que viven con miedo sin que nada realmente les esté persiguiendo. No es su realidad externa, es su alimentación interna. Tu energía espiritual no se rompe de golpe, se desgasta lentamente con lo que toleras mentalmente. Y llega un punto donde ya no sabes si estás cansado de la vida o simplemente intoxicado de información inútil. Yo he tenido momentos donde tuve que detenerme y preguntarme con honestidad brutal, ¿qué estoy permitiendo entrar en mi mente? Porque entendí algo poderoso. No puedes tener una vida clara con una mente contaminada. Por eso el verdadero cambio empieza con una decisión invisible pero radical: filtrar. No todo merece tu atención, no todo merece tu oído, no todo merece tu tiempo. Hay conversaciones que no suman, solo drenan. Hay contenido que entretiene pero debilita. Y hay entornos que parecen normales pero están apagando lentamente tu luz interior. Filtrar no es aislarte del mundo, es proteger tu mundo interno. Es aprender a decir esto sí entra, esto no. Es recuperar el poder de decidir qué pensamientos tendrán permiso de quedarse en ti. Porque cada pensamiento repetido se convierte en una emoción y cada emoción sostenida se convierte en identidad. Y no basta con eliminar lo negativo, tienes que reemplazarlo con lo que te eleva. Alimenta tu mente con palabras que construyan, con lecturas que despierten conciencia, con conversaciones que te reten a crecer y sobre todo con silencio. Porque en el silencio no hay distracción y en la ausencia de ruido comienza a hablar tu verdad. Si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar lo que consumes cuando nadie te está mirando, porque ahí, en lo invisible, se decide todo. Tu mente es el origen de tu destino. Protégela como si tu vida dependiera de ello, porque en realidad sí depende. El sufrimiento no nace del amor, nace del apego. Y esta es una verdad que incomoda porque nos enseñaron a confundir amar con aferrarse, cuidar con controlar y permanecer con insistir incluso cuando todo dentro de nosotros ya se está rompiendo. Pero escucha esto con atención profunda. Lo que te ata no es amor, es miedo. Miedo a perder, miedo a quedarte solo, miedo a no ser suficiente sin aquello a lo que te estás aferrando. Y el miedo siempre disfrazado de amor termina convirtiéndose en dolor. He visto personas destruir su paz intentando sostener lo que ya no les sostiene a ellos. Relaciones donde uno se queda por costumbre, por historia, por esperanza, mientras su interior se apaga lentamente. Y lo más peligroso es que el apego es silencioso. No grita, no avisa, solo te va drenando hasta que un día te miras al espejo y no reconoces tu propia calma. Porque cuando intentas controlar lo incontrolable, pierdes lo único que sí es tuyo, tu estabilidad interna. La mente apegada vive en constante ansiedad. Quiere respuestas inmediatas, quiere seguridad absoluta, quiere garantías en un mundo que nunca las prometió. Pero la vida no funciona así. La vida fluye, cambia, se mueve, se transforma. Y quien no aprende a soltar, termina siendo arrastrado por lo que intenta retener. Soltar no es rendirse, es reconocer que no todo está bajo tu autoridad y que tu paz vale más que cualquier intento de control.
Yo he tenido momentos donde tuve que aceptar verdades que dolían, donde entendí que insistir no era amor, era resistencia al cambio. Y en esos momentos descubrí algo que transformó mi interior. Cada vez que sueltas algo que no te pertenece, recuperas algo que sí te pertenece a ti mismo. Tu claridad, tu energía, tu centro. El desapego emocional no significa volverte frío, significa volverte consciente. Es aprender a amar sin poseer, a estar sin depender, a sentir sin perderte en el otro. Es una forma madura de amor que entiende que nada verdaderamente valioso necesita ser forzado. Lo que es para ti permanece con paz. Lo que no es para ti, aunque lo aprietes, se rompe en tus manos. Y aquí está la práctica. Suelta la necesidad de controlar resultados, personas y tiempos. Acepta que no todo se va a dar como lo imaginaste. Aprende a respirar en medio de la incertidumbre sin perderte a ti mismo. Y sobre todo, practica gratitud incluso cuando pierdes. Porque muchas veces lo que se va no te quita algo, te libera de algo. Cuando entiendes esto, cambia tu forma de amar, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de respirar. Porque descubres que la verdadera paz no está en retener más, sino en aferrarte menos. Y en ese espacio donde antes había miedo, empieza a nacer algo más poderoso, libertad. El ruido emocional es una de las formas más peligrosas de perderte a ti mismo. Porque cuando reaccionas desde la herida, no estás respondiendo desde tu verdad, estás respondiendo desde tu dolor. Y el dolor, cuando no es procesado, se disfraza de enojo, de impulso, de palabras que después pesan más de lo que resolvieron. Por eso no todo lo que sientes debe ser dicho inmediatamente y no todo lo que te provocan merece una reacción. He visto cómo una sola respuesta impulsiva puede destruir conversaciones, relaciones y procesos internos que tomaron meses en construirse. Y también he visto lo contrario, el poder devastador del silencio consciente. Ese silencio que no nace del miedo ni de la manipulación, sino de la madurez de alguien que entiende que no todo necesita ser respondido en el mismo instante, porque quien domina su impulso, domina su mundo interior. Las personas emocionalmente reactivas creen que responder rápido es tener control, pero en realidad es lo opuesto, es perderlo. Es permitir que cualquier emoción momentánea tome el volante de tu vida. Y cuando eso ocurre, no estás viviendo desde tu centro, estás viviendo desde una tormenta interna. Pero la persona espiritualmente fuerte aprende algo distinto. Aprende a pausar. Aprende a respirar entre el estímulo y la respuesta. Aprende a no regalar su energía a cualquier provocación. El silencio, cuando es consciente, no es vacío. Es espacio, es el lugar donde recuperas tu claridad antes de actuar. Es el momento donde tu mente deja de ser arrastrada por la emoción y empieza a ser guiada por la conciencia. En ese espacio recuperas perspectiva, ves lo que antes no veías, entiendes lo que antes te confundía y sobre todo evitas decir cosas que después tendrías que cargar emocionalmente. Yo he tenido momentos donde responder habría sido fácil, inmediato, casi instintivo, pero aprendí a detenerme, a no entrar en el juego del impulso. Y en ese silencio descubrí algo poderoso. Muchas veces no necesitas ganar la discusión, necesitas ganar tu paz. Porque la paz no se negocia en medio de la reacción, se construye en medio del control interno. Por eso la práctica es simple pero transformadora. Respira antes de responder. No conviertas cada mensaje en una urgencia emocional. No expliques todo desde la ansiedad de ser entendido. Y no confundas silencio con resentimiento. El silencio correcto no acumula dolor, lo disuelve. Te permite ver con más claridad quién eres, qué sientes y qué realmente merece tu energía. Cuando aprendes a hacer del silencio un espacio de conciencia y no de conflicto interno, tu vida cambia de nivel, porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría. Y en ese punto, no necesitas levantar la voz para ser escuchado porque tu calma empieza a hablar por ti.
La negatividad no siempre entra como una tormenta pequeño. Muchas veces entra como un pensamiento pequeño, repetido, silencioso, casi invisible. Empieza con una queja, con una comparación, con una expectativa no cumplida y sin darte cuenta se convierte en un hábito mental. Y cuando la mente se acostumbra a ver lo que falta, deja de reconocer lo que ya tiene. Por eso la gratitud no es una emoción ingenua, es una disciplina espiritual profundamente poderosa. Es una forma de reeducar la mirada. He visto personas con abundancia externa viviendo en escasez interna, porque su enfoque está secuestrado por lo que no funciona, lo que no llegó, lo que no se dio. Y también he visto lo contrario. Personas en medio del caos más profundo manteniendo una paz inexplicable, no porque su vida sea perfecta, sino porque su mente está entrenada para agradecer incluso en la imperfección. Y ahí está el secreto. No es la realidad la que cambia primero, es la percepción. La gratitud rompe el ciclo de la negatividad porque interrumpe la automatización del quejarte. La queja es automática, pero la gratitud es consciente. La queja te desconecta de tu poder. La gratitud te regresa a tu centro. Cuando agradeces, tu mente deja de buscar amenazas y empieza a reconocer oportunidades. Cambia tu energía, cambia tu postura interna, cambia tu forma de caminar por la vida. Yo he tenido momentos donde la mente intentaba enfocarse en lo que no tenía, en lo que no salió como esperaba, en lo que dolía. Y en esos momentos descubrí algo transformador. La gratitud no niega el dolor, lo ordena, no borra el problema, lo pone en perspectiva. Porque cuando eres capaz de agradecer, incluso en medio de lo incompleto, recuperas el control de tu mundo interior. Por eso la práctica es simple pero profundamente transformadora. Cada día escribe 3 cosas por las que agradeces. No solo las grandes victorias, también las pequeñas cosas que sostienen tu vida sin hacer ruido. Agradece la lección detrás de lo que dolió, porque muchas veces lo que más te enseñó no fue lo que celebraste, sino lo que te rompió. Y sobre todo, reemplaza la queja automática por conciencia agradecida. Cada vez que tu mente quiera ir hacia lo negativo, detente un segundo y cambia el enfoque. No porque ignores la realidad, sino porque decides no vivir esclavo de ella. La gratitud no cambia lo que ves, cambia cómo lo vives. Cuando entrenas tu mente en la gratitud, algo poderoso sucede. Dejas de vivir reaccionando a lo que falta y empiezas a vivir respondiendo a lo que ya es. Y en ese cambio sutil pero profundo, la negatividad pierde su fuerza y tu espíritu recupera su libertad. La soledad no siempre es ausencia de personas. Muchas veces es la presencia de ti mismo sin distracciones. Y eso asusta a quien ha vivido toda su vida escapando de sí mismo. Porque cuando el ruido externo desaparece, aparece lo que has evitado escuchar: tus pensamientos, tus heridas, tus vacíos, pero también tu verdad. Y esa verdad, aunque incomode al principio, es el inicio de tu transformación. He visto cómo muchas personas interpretan la soledad como abandono, como castigo, como señal de que algo está mal en su vida. Pero no entienden que hay etapas donde la vida no te está quitando personas, te está devolviendo a ti. Porque durante demasiado tiempo te perdiste en relaciones, en validaciones, en conversaciones, en distracciones y olvidaste cómo suena tu propia voz interna. La soledad llega como un espacio sagrado donde todo lo externo se apaga para que lo interno finalmente hable. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. No puedes construir una identidad sólida si dependes constantemente de la presencia de otros. Porque cuando tu paz depende de alguien más, no es paz, es dependencia disfrazada. La soledad consciente no es vacío, es entrenamiento. Es el gimnasio del alma donde fortaleces tu identidad sin aplausos, sin aprobación, sin testigos. Yo he pasado por momentos donde el silencio se sentía incómodo, donde la ausencia de ruido hacía que todo lo que había ignorado empezara a aparecer, y en lugar de huir de eso, aprendí a quedarme, a escucharme,
a observarme sin juicio. Y en ese proceso entendí algo profundo. Muchas de las respuestas que buscaba afuera siempre habían estado dentro de mí, pero necesitaban silencio para ser escuchadas. La estrategia espiritual aquí es simple pero poderosa. Deja de llenar cada espacio vacío con distracciones. Aprende a estar contigo sin sentir que estás incompleto. Si no puedes estar en paz contigo, no importa cuánta compañía tengas, siempre vas a sentirte solo. Pero cuando aprendes a habitar tu propia presencia, la soledad deja de ser amenaza y se convierte en fortaleza. Por eso la práctica es intencional. Dedica tiempo a estar contigo sin pantallas, sin ruido, sin escapes. Camina solo, piensa solo, escribe lo que sientes sin filtros. No para entretenerte, sino para encontrarte. Reduce la dependencia emocional que te hace necesitar constante validación externa. Y empieza a transformar esos momentos que antes evitabas en espacios de crecimiento interior. Porque la soledad no viene a destruirte, viene a reconstruirte. No viene a vaciarte, viene a revelarte. Y cuando dejas de resistirla, descubres algo profundamente liberador. Que nunca estuviste perdido, solo estabas distraído. El resentimiento es una de las cárceles más silenciosas que existen. No tiene barrotes visibles, no tiene cadenas físicas, pero te mantiene atado a un pasado que ya no existe. Y lo más peligroso es que muchas personas creen que al no perdonar están protegiéndose, cuando en realidad están repitiendo el dolor una y otra vez dentro de su mente. Porque lo que no perdonas, no lo dejas atrás, lo sigues viviendo en silencio. He visto personas que no pueden avanzar, no porque la vida no les haya dado nuevas oportunidades, sino porque siguen emocionalmente viviendo en una escena que ya terminó. Repiten conversaciones, justifican heridas, alimentan recuerdos y sin darse cuenta siguen conectadas a lo que dicen querer soltar. Y aquí está la verdad incómoda. El dolor que no perdonas no desaparece, solo cambia de forma dentro de ti. El perdón no es un acto de debilidad, es un acto de liberación espiritual profunda. No significa que lo que ocurrió estuvo bien, no significa que apruebas la herida, no significa que debas reconciliarte con quien te lastimó. Significa algo mucho más poderoso. Decides dejar de ser prisionero de lo que ya no tiene poder real sobre tu presente, excepto el poder que tú le sigas dando. Yo he tenido momentos donde aferrarme al dolor parecía más fácil que soltarlo, porque el ego quiere justicia inmediata, quiere explicación, quiere reparación, pero el alma quiere paz. Y llega un punto donde tienes que elegir qué voz vas a seguir, la del ego que exige o la del espíritu que libera. Y en esa elección se define tu libertad interior. Perdonar es dejar de revivir la herida. Es dejar de alimentarla con pensamiento, con conversación interna, con narrativas repetidas que te mantienen en el mismo lugar emocional. No necesitas recordar constantemente lo que te dolió para validar que fue real. Ya fue real. Ahora lo que importa es si vas a seguir viviendo ahí o vas a salir de ese espacio mental. La estrategia espiritual es clara. Suelta la necesidad de venganza emocional. Acepta que sanar no requiere que el otro cambie, ni que el pasado se reescriba, ni que alguien pida perdón de la manera perfecta. La sanación comienza cuando decides que tu paz es más importante que tener la razón emocional sobre lo que ocurrió. Y en la práctica diaria, esto significa algo profundo. Cada vez que el recuerdo aparezca, no lo alimentes, no lo discutas, no lo conviertas en identidad. Simplemente obsérvalo y regresa a tu centro. Elige conscientemente no quedarte viviendo ahí y reemplaza el resentimiento con una decisión firme de paz, porque al final el perdón no libera al otro, te libera a ti, te devuelve tu energía, tu claridad, tu presente. Y cuando dejas de cargar lo que ya pasó, descubres algo que cambia todo, que el verdadero milagro no es olvidar el dolor, es dejar de necesitarlo para definir quién eres. Tu energía espiritual no es inquebrantable, es influenciable.
Y lo que muchas personas no entienden es que no se debilitan de un solo golpe, sino por acumulación. No es una gran traición la que te rompe, son pequeñas exposiciones constantes, ambientes, conversaciones y personas que drenan tu paz sin que te des cuenta. Y cuando normalizas lo tóxico, empiezas a perder tu sensibilidad hacia lo sano. He visto cómo personas brillantes se apagan lentamente, no por falta de talento, sino por exceso de desgaste emocional. Relaciones donde todo es confusión, donde todo es tensión, donde cada conversación deja más preguntas que claridad. Y lo más peligroso es que uno se acostumbra a ese nivel de caos y empieza a creer que eso es normal, pero no lo es. La paz no debería sentirse extraña. Tu entorno no solo te acompaña, te moldea. Las personas que toleras sin límites claros terminan definiendo tu estado interno, porque cada interacción tiene un costo energético. Cada conversación negativa, cada manipulación sutil, cada drama repetido, cada falta de respeto que no corriges, va erosionando tu estabilidad espiritual. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir en modo supervivencia emocional. Yo he aprendido que no puedes elevar tu vida si mantienes relaciones que te mantienen en el suelo emocionalmente. No puedes crecer en paz si estás constantemente rodeado de caos. Y no puedes avanzar si sigues justificando la presencia de lo que te destruye lentamente. A veces el mayor acto de amor propio no es quedarte, es alejarte. La estrategia aquí es protección consciente. No aislamiento emocional. No se trata de cerrarte al mundo. Se trata de filtrar lo que permites que influya en tu interior. Alejarte de personas negativas o manipuladoras no es arrogancia, es higiene emocional. Rodearte de personas que inspiran crecimiento no es lujo, es necesidad espiritual. Porque lo que te rodea te eleva o te hunde. Y hay algo aún más importante, aprender a decir no sin culpa. Porque cada vez que dices sí por miedo, por costumbre o por evitar conflicto, estás diciendo no a tu paz. Y la paz no puede sobrevivir en un entorno donde no hay límites claros. Por eso la práctica es directa. Observa tus relaciones. Identifica lo que drena tu energía y lo que la eleva. Reduce exposición a lo que te desordena emocionalmente. Rodéate de personas que te hagan pensar mejor, sentir más claro y actuar con más propósito. Y sobre todo, empieza a elegirte sin necesidad de justificarte constantemente. Porque al final, tu energía espiritual no se pierde de repente, se entrega poco a poco a lo que decides tolerar. Y el día que entiendes eso, descubres que proteger tu paz no es egoísmo, es sabiduría. La verdadera fortaleza no se construye en lo externo, se revela en lo interno. Puedes tener éxito, reconocimiento, logros visibles, incluso admiración de otros, pero si dentro de ti hay desconexión, vacío o ruido emocional, nada de eso se siente suficiente. Porque la paz que depende de la afuera siempre será frágil, siempre será inestable, siempre será temporal. Y esa es una de las grandes crisis de esta generación. Han aprendido a construir vidas visibles, pero han descuidado su vida invisible. He visto personas que lo tienen todo, pero no tienen paz. Y también he visto personas con muy poco en lo material, pero con una estabilidad interior que no se puede comprar, ni imitar, ni fingir. Y la diferencia entre ambos no es la suerte, no es la circunstancia, es la conexión espiritual. Cuando estás desconectado de tu esencia, empiezas a buscar fuera lo que solo se encuentra dentro. Y esa búsqueda externa nunca termina de llenarte. La fortaleza espiritual nace cuando entiendes que no eres solo un cuerpo reaccionando a la vida, eres conciencia, eres alma, eres propósito. Y cuando empiezas a vivir desde esa verdad, tu relación con el dolor cambia, tu relación con la ansiedad cambia, tu relación con la incertidumbre cambia, porque ya no estás reaccionando desde el miedo, estás respondiendo desde la conexión. Yo he pasado por momentos donde lo externo no tenía sentido, donde las respuestas no estaban afuera, donde el ruido del mundo no ayudaba, sino confundía.
Y en esos momentos descubrí algo esencial. El silencio interior no es vacío, es presencia. Es ahí donde empiezas a escucharte de verdad. Es ahí donde recuperas dirección. Es ahí donde recuerdas quién eres cuando el mundo deja de decirte quién deberías ser. Por eso la estrategia no es complicada, pero sí requiere disciplina. Fortalece tu mundo espiritual antes de intentar fortalecer tu mundo externo. No puedes sostener una vida estable si tu interior está en caos. No puedes tomar decisiones claras si estás desconectado de tu propósito. No puedes vivir en paz si nunca te detienes a escucharte. Empieza con prácticas simples pero profundas. Ora, medita o simplemente guarda silencio consciente cada día. No como obligación, sino como reencuentro contigo mismo. Aprende a escucharte sin distracciones, sin ruido, sin urgencia, porque en ese espacio aparece la claridad que el mundo no puede darte. Y sobre todo, alinea tu vida con propósito. No vivas solo para resolver lo urgente, vive también para construir lo significativo, porque cuando tu vida tiene dirección, el caos pierde poder. Cuando tu espíritu está conectado, la negatividad no encuentra dónde habitar. Al final, la verdadera inmunidad emocional no viene